Entonces, Melanie, tú me dices cuando iniciemos. Listo, ya están dentro. Buenas tardes, amigos de Logic. Muchísimas gracias por seguir conectándose en esta Legal AI Week, nuestra última sesión del día. Muchas gracias por seguir conectándose. Un honor que nos hayan acompañado. Mis respetos para ustedes por conectarse a la mayoría de las sesiones. Y como podrán ver, ahorita en nuestra última sesión, para cerrar con broche de oro, vamos a estar platicando sobre las directrices para aceptable de herramientas y plataformas de inteligencia artificial. Y hoy tengo el gusto de estar con el maestro Sergio Ramírez, a quien tengo el gran gusto de saludar. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, muchísimas gracias, Melanie. Muy buenas tardes a todos. Espero tengan un buen viernes. Ya entiendo, es la última de las conferencias de este evento y la verdad para mí es un honor y estoy muy agradecido que me hayan invitado a participar en este evento. Gracias a Adrián, a Melanie, a todo el equipo de Logic. En verdad, muchísimas gracias. No, gracias a usted, maestro. Y me encantaría que nos contara, antes de iniciar con este gran tema, un poquito sobre usted, a qué se dedica, cómo es un día a día. ¿Cómo es un día a día muy tecnológico y muy creativo? Pues miren, bueno, mi nombre es Sergio Ramírez, me dicen el transeúnte de lo analógico a lo digital. Eh, Tengo ya bastantes años, más de 20 años en el tema de desarrollo, tanto de tecnología como de experiencias. Antes que nada, de profesión soy abogado egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo un diplomado por la Universidad Autónoma de Barcelona en temas digitales, particularmente en temas de humanidades digitales. Entonces, a partir de esto, dirijo hoy por hoy una compañía que se llama Demiurgo. Demiurgo desarrolla experiencias con diferentes tecnologías inmersivas particularmente, como la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta. También hacemos inmersiones con mapping, entre otras muchas tecnologías. Y en los últimos años hemos estado también trabajando alrededor de la inteligencia artificial, particularmente desarrollando metahumanos y haciendo experiencias, ya aplicándoles no solamente a partir del uso de las herramientas de inteligencia, sino también aplicándoles inteligencia. Entonces, básicamente, tengo una carrera un poco larga en derecho, más de 25 años ejerciéndolo, y además en temas siempre relacionados con la tecnología, con la propiedad industrial e intelectual, todo lo que tiene que ver con derechos de autor, marcas, patentes, etcétera, y derecho corporativo. Y en los últimos casi 15 años, atrás de desarrollo de contenidos audiovisuales. Maestro, pues muchísimas gracias y también gracias por el material que nos compartes y sin quitarte más tiempo, pues vamos adelante con tu presentación. Muchísimas gracias. Yo les diría, me gustaría arrancar básicamente con una pregunta. Digamos que la plática que estamos proponiendo precisamente tiene que ver con estas directrices para el uso aceptable de herramientas y plataformas de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos básicamente es promover la responsabilidad y la ética en la adopción de tecnologías de inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Y por qué precisamente? ¿Por qué necesitaríamos unas directrices para el uso de la inteligencia artificial? Y esto pues es muy sencillo. Primero que nada, hemos visto la aparición de estas herramientas y plataformas, no solamente de inteligencia artificial per se, sino ahora inteligencia artificial generativa. Y esto ha llevado en muchos países, a todos los poderes judiciales de alguna forma, a tratar de elaborar un conjunto de directrices que precisamente permitan este uso aceptable, no solamente por el mundo entero, por los usuarios en general, sino también por el personal judicial. Es decir, estamos viendo que la inteligencia artificial está trastocando no solamente un área del conocimiento, sino prácticamente cualquier área del conocimiento. Hemos visto el uso de la inteligencia artificial en temas médicos, en temas audiovisuales, en temas de negocios, etcétera. Pero también lo estamos viendo en el tema jurídico, en el tema judicial. Imaginemos esta inteligencia artificial que seguramente ya vieron muchas definiciones a lo largo de todas las conferencias que han tenido, pero esta inteligencia artificial pues no es otra cosa que esta capacidad que tiene una computadora digital, un ordenador digital, como le quieran llamar, o de un robot controlado por un ordenador,
para poder realizar tareas comúnmente asociadas a seres inteligentes, comúnmente asociadas a los seres humanos. Y entonces, ahora con la inteligencia artificial generativa, que nos permite producir varios tipos de contenido, no solamente texto, sino también ya materiales audiovisuales en general, entonces, precisamente al igual que sucede con todas las tecnologías, pues todos los colaboradores, todos los usuarios, todas las personas, pues tenemos que hacer un esfuerzo consciente para proteger diferentes aspectos como la confidencialidad, la integridad, por ejemplo, la disponibilidad de los activos de una compañía, de una organización y, ¿por qué no, hasta del Poder Judicial? En ese sentido, ¿qué hemos visto? Estamos viendo una creciente adopción de herramientas en diversos sectores. Y segundo, estamos viendo riesgos potenciales como la discriminación, como la privacidad y toma de decisiones automáticas. Hace poco en México, particularmente en la Ciudad de México, se escuchó un caso que fue muy famoso de un chavo del Politécnico Nacional que tomaba fotografías a sus compañeras y que con inteligencia artificial le sobreponía caras y un poco sexualizaba todo este tema, ¿no? Y cómo fue y hacia dónde llevó y en qué derivó. Derivó, pues es un caso importante que empieza a sentar ciertas bases precisamente en el comportamiento y en la ética de esto. Entonces, ¿por qué necesitamos directrices para el uso de la inteligencia artificial? Precisamente por eso, porque necesitamos establecer principios para un uso seguro, responsable y ético de estas tecnologías. Si pudiéramos ir con la siguiente lámina. Para llegar precisamente a esto de los principios fundamentales, o cuáles son estos principios fundamentales que nos llevan, que tenemos que cuidar en este uso adecuado de las herramientas y tecnologías de inteligencia artificial, el primero es la responsabilidad. Todos los usuarios deben entender y supervisar los resultados que genera la inteligencia artificial, ¿no? O sea, tenemos que entender y ver esos resultados, cómo los vamos a aplicar, porque ahí viene el siguiente principio, que es la transparencia. Tenemos que comprender cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial, pero también tenemos que comprender cuáles son sus limitaciones. Y esto nos lleva al siguiente, que es la privacidad. ¿Cómo vamos a proteger los datos que se utilizan a través de las plataformas de inteligencia artificial? Porque finalmente, cuando se hacen, ¿dónde se guardan? ¿Cómo se guardan? ¿Quién las puede explotar? ¿Cómo se pueden explotar? ¿Quién las generó al final del día, no? Y si nosotros estamos, por ejemplo, ahora regreso un poco al Poder Judicial, imaginemos, o al sector médico, que tengamos que poner datos en estas herramientas de inteligencia artificial, datos de los pacientes, datos de ciertas enfermedades, de ciertas características, para poder obtener un resultado. Esos datos, ¿dónde se protegen? ¿Cómo se protegen? ¿A quién pertenecen esos datos? Ahora imagínense en un asunto judicial donde algún funcionario judicial pues meta ciertas características de un cierto asunto que requiera cierta confidencialidad, etcétera. Entonces, ¿cómo va a estar el tema de la privacidad? Y después concluimos con un principio que creemos que también es fundamental, como es la no discriminación, en donde debemos de garantizar de alguna forma que estos algoritmos que utilizamos no reproduzcan sesgos, ¿no? Estos sesgos que nos pueden generar en un resultado finalmente no deseado. La siguiente, por favor. Ahora bien, cuando hablamos de uso adecuado, ¿cuáles son las recomendaciones clave? Y esto realmente no lo digo yo, recientemente se han dado a nivel mundial alrededor de este tema, se han dado muchísimas, digamos, directrices. Ha habido muchas iniciativas en diferentes cortes a nivel mundial. Por ejemplo, en Georgia, en Estados Unidos, pues se creó un comité específico muy ad hoc precisamente para ver cómo se iba a utilizar y cómo se iba a aplicar todos los temas de inteligencia artificial en esta corte. Y entonces, a partir de la iniciativa de Georgia, se crea un acuerdo, o crean ellos, firman un acuerdo con el Centro Nacional de Cortes Estatales,
que examinaron diferentes tópicos, muy amplio el documento este de Georgia, donde analizaban cuál es el impacto de la inteligencia artificial, sobre todo, por ejemplo, en las reglas de evidencia, de presentación de evidencia, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en los procedimientos o en las reglas de procedimientos, ya sean civiles o criminales? ¿Cómo podría ser el uso adecuado o la ética y el profesionalismo, los estándares adecuados aplicables a un abogado, por ejemplo, relacionado con el uso de la inteligencia artificial en la práctica? Y así sucesivamente también, ¿cuál es la necesidad de crear estándares y de hacer un benchmark, un estudio de competencia alrededor de los vendedores de tecnología que de alguna forma están implementando y están generando inteligencia artificial para que precisamente aseguren la transparencia y la privacidad de todos sus procesos? No hace mucho tiempo, hace poquito, este comité que les platico es reciente, se firmó el 23 de octubre de este año, del 2024. Entonces, realmente todo esto está pasando a nivel mundial muy fuerte. Por ejemplo, en Michigan, otro estado en Estados Unidos, también hay una opinión emitida por la Corte muy particular sobre la ética judicial que se generó. Y así les podría hablar de Virginia del Este, les podría hablar de Connecticut, de Maryland, de muchísimos estados. New Jersey, por ejemplo, ya generó un documento, inclusive creo que el más avanzado es el de Maryland, que adoptaron precisamente unas guías para el uso aceptable de la inteligencia artificial, pero no solamente eso, sino para el uso de las plataformas. Entonces, sí hay que promover un uso adecuado, hay que utilizar la inteligencia artificial como apoyo, como mero apoyo, porque no es un reemplazo total de la toma de decisiones humanas. Se requieren muchos factores que a veces son de carácter emocional, otras veces son de carácter racional, otras veces tienen que ver no solamente con lo económico, sino también con el impacto social. Entonces, no solamente hoy por hoy la inteligencia artificial puede sustituir la toma de decisiones humanas, entonces hay que tomarlo como un apoyo. Hay que validar la información que genera la inteligencia artificial antes de aplicarla. Recordemos que también la inteligencia artificial lo que va es a buscar bases de datos, va a buscar información que ya existe en diferentes servidores, en diferentes fuentes. Entonces hay que contrastarla, hay que analizarla y revisarla y no simplemente tomarla como de facto, como si fuera ya la última verdad. Y lo más importante, hay que respetar los derechos de autor y evitar el plagio en todos los contenidos generados. Precisamente la inteligencia artificial, cuando va y busca, toma referencias, toma artículos